formación en la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente empecé a trabajar en el área de recursos humanos, después me fui como acercando, haciendo pues ahorros, cuestiones de este estilo para irme acercando nuevamente a la parte clínica, ¿no? Y entonces surgió la posibilidad de estudiar una especialidad también en la Universidad Autónoma del Estado de México en intervención clínica psicoanalítica. Esta primera oportunidad de acercarme ya de lleno al psicoanálisis y de primera mano me permitió ir teniendo mayor consulta, consolidar algunos conocimientos, consolidar mi consulta y nuevamente seguir haciendo algún tipo de ahorro, porque también siempre tuve en mente el poderme formar como psicoanalista en una institución, historia, cierto prestigio, y bueno, yo estoy estudiando actualmente el 5º semestre de la formación en psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. He tenido algunos cursos, diplomados en psicopatología contemporánea de niños y adolescentes, y actualmente desde el 2015 me dedico a la práctica privada de adolescentes y adultos. Como todos los seres humanos, tenemos una historia de vida, y en esa historia de vida seguramente habría algún tipo de conflicto, de dificultad, que al no ser elaborado van a ser como una piedrita en el zapato para el terapeuta, que en algunos casos, cuando llegan algún paciente con una conflictiva muy similar a la nuestra, pues nos va a estorbar. Y entonces podemos proyectarnos en dichos pacientes y contaminar el proceso. Por eso es muy importante, entre las diversas situaciones que se nos van presentando con los pacientes, esta particularmente, ¿no? El poder profundizar, ampliar, resolver nuestros enigmas, si lo pudiéramos pensar de esta manera, para que con el alcance y la profundidad que hayamos tenido en nosotros, podamos profundizar en las dificultades y en los conflictos con los pacientes. El psicoanálisis, tanto en su línea de psicoterapia como propiamente como psicoanalista, nosotros contamos con 3 sostenes, por así decirlo, ¿no? Una son nuestros seminarios, la otra es la parte de la supervisión y una tercera que es la parte de nuestro análisis personal. Hay quienes más recientemente han considerado una cuarta pata, que es el poder socializar el conocimiento con colegas, a través de congresos, a través de encuentros, a través de seminarios, y ver qué están pensando psicoanalistas o psicoterapeutas de otros países, de otros estados, de otros institutos. Esto nos amplía muchísimo la visión, y en el caso de la supervisión propiamente, es justo eso, ampliar la visión. Un supervisor funciona para nosotros como otros ojos. Nosotros también tenemos supervisiones grupales, y lo que escucha un psicoanalista frente a la historia o la sesión de un paciente es muy distinto a lo que escuchan 10, 5, y pensando en que en este caso el analista didacta, como se le llama generalmente a los supervisores, tienen mayor años de experiencia, tienen que pasar por una serie de entrenamientos, y entonces la mayoría de los analistas didactas son personas ya mayores en edad, que a quienes les suponemos cierta sabiduría respecto al ejercicio clínico. Siempre que somos estudiantes y empezamos a tener materias justamente como introducción a la psicoterapia o algún tipo de acercamiento, de repente tenemos el deseo, ¿no? O a veces la fantasía de que una vez que concluyamos vamos a poder ejercer. La verdad es que, a diferencia de todas las áreas, la psicología clínica es un tema sumamente delicado. ¿Por qué? Porque trabajamos con el sufrimiento y el dolor de personas. Y que a veces, aún teniendo una formación, aún estando estudiando, de repente se pueden llegar a cometer o decir cosas, ¿no?, propiamente del proceso que estamos teniendo con el paciente,
No es la intención, obviamente, nunca será la intención lastimar, agredir a ningún paciente, pero a veces ciertas dinámicas que se pueden dar en la relación analítica o terapéutica de manera inconsciente orillan a realizar algún comentario, alguna situación de este estilo. Entonces, si no estamos entrenados, vamos a ser más susceptibles a cometer errores y a veces a ni siquiera darnos cuenta de los errores que cometemos. Al tener este soporte de entrenamiento, lo que ocurre es que vamos a estar mucho más alertas. Nosotros trabajamos con nuestro aparato psíquico, con nuestro inconsciente. Y entonces nosotros mismos, a través de nuestro inconsciente, somos un instrumento de trabajo. Sí se requiere un entrenamiento, esa sería la sugerencia. Yo conozco a muchos chicos, he sido también profesora, muchos chicos que se sienten muy entusiastas de decir, no, yo creo que ya con esto que leí, o porque leí mucho acerca de psicoanálisis, ya me puedo dedicar a esto. Y la verdad es que lo único que estarían haciendo es poniéndose en riesgo ellos. Entonces mi invitación siempre será que se puedan formar, ¿no? Inicialmente a lo mejor pues, con una especialidad, con una maestría, pero una maestría propiamente en psicoterapia. Hay muchas maestrías acerca de teoría, que a veces pierden de vista la parte técnica, ¿no? Entonces, también de las sugerencias que yo les podría hacer es que cuando se sientan motivados, interesados, puedan indagar en los planes de estudio que ofrecen las diferentes universidades. Hay personas que no están entrenadas, pueden malbaratar el trabajo y al resto de los colegas ponernos en una encrucijada, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde vamos a preferir o acudir con quien nos cobre menos, ¿no? Aunque se pueda dejar de lado si esa persona cuenta con la certificación, con las habilidades, con las capacidades. Entonces, al resto que sí dedicamos mucho tiempo de nuestra vida para entrenarnos, para estudiar, para leer, para muchas cuestiones, para invertir, para esto que hacemos es una inversión en nuestra profesión, pero que también es una inversión en pro de un trabajo mucho más completo con los pacientes. ¿Cómo es el acercamiento? Acá todo tiene un sentido, una razón. Cada vez es menos frecuente que los pacientes nos contacten a través de llamada telefónica. La mayoría de ellos han tenido su primer acercamiento a través de un mensaje ya ni siquiera mensaje de texto, ¿no? Es un mensaje de WhatsApp donde de repente pueden preguntar acerca de el servicio que se ofrece, estar interesados. En lo personal, yo accedo de algún modo al modo en que me contactan, ya sea de manera telefónica o a través de mensaje. El primer acercamiento, muchos de ellos comienzan con su preocupación acerca de cuánto cuesta, cuánto es, y todas esas cuestiones. Y generalmente la invitación es a que puedan acudir a una primera entrevista. En esa primera entrevista, en mi experiencia, yo la cobro diferente a las sesiones regulares. Ajá. Hay colegas que no las cobran, esas primeras entrevistas. Se les platica en ese primer encuentro en qué consiste el tratamiento. Primero se escucha la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué tiene la intención de acudir a un proceso terapéutico? Y se le dedica algunos minutos de esa primera entrevista a platicarle en qué consiste el enfoque. Cada vez más me ha sucedido que tengo que ser mucho más específica con cosas del tratamiento. Esto no sucedía al principio de mi práctica, ¿no? Se daban los lineamientos y parecía que los pacientes podían quedar conformes con lo que se les platicaba. Se ha hecho necesario ser mucho más específicos con ellos respecto, por ejemplo, a las reacciones que pueden vivir con respecto al tratamiento, que de repente el tratamiento es un tratamiento que va a implicar dolor, sufrimiento y que a veces no se va a querer acudir a la sesión.
y muy imposible que abandonen el tratamiento si no les hacemos saber, y aún así a veces lo abandonan, ¿no? Si no les hacemos saber en qué consiste. Ellos no saben acerca de lo que nos dedicamos y es nuestro deber mostrarles cómo es, cómo funciona, qué sucede. Lo que hago con los pacientes también es comenzar con una sesión por semana. Sabemos que en psicoanálisis su técnica nos sugiere que sea un tratamiento de alta frecuencia. ¿A qué me refiero con esto? A que podrán ser más veces por semana las que pueda acudir un paciente. Entonces, siempre comienzo con una sesión por semana y vamos viendo cómo evoluciona el paciente, si son pacientes a lo mejor que requieren eh, más sesiones, más tiempo, puedo hacerle la invitación siempre y cuando estén las posibilidades de poderlo cubrir. Los precios más o menos oscilan entre 700 y 500 pesos, más o menos. Yo les puedo compartir que colegas, compañeros míos que están en la misma generación que yo, algunos que ya ingresaron, pero que tienen sus consultorios, por ejemplo, en Loma de Chapultepec, en Polanco, en lugares de este estilo, que a veces cobran hasta 2,000 pesos por sesión, pero sabemos que el tipo de pacientes a los que tienen acceso también son pacientes muy pudientes económicamente. Entonces, es muy variable esta cuestión. Sí se cobra, pero eso también tiene que quedar muy claro desde el encuadre. Hay pacientes que por cuestiones de su trabajo, de vida, de repente te anticipan desde el primer momento. ¿Cuál es la función de que se cobre? Bueno, además de que sigue siendo nuestro tiempo, nuestro trabajo, y que se le asignó al paciente un espacio que solamente está pensado para él y que yo no se lo puedo asignar a alguien más, en esa medida se cobra. Además, que todo lo que tiene que ver con el encuadre tiende a procurar mantener una especie de sostén tanto para el paciente como para mí. Nos protegemos de ciertas situaciones cuando nosotros cobramos, cuando nosotros somos constantes en esta cuestión de mantener el encuadre. Tenemos dos enfoques, por así llamarlo. Un enfoque clásico que ya menos, cada vez está menos presente en la práctica clínica. Asociación libre por parte del paciente. ¿Qué es esta cuestión de la asociación libre? Bueno, que el paciente pueda hablar de todo lo que le venga a la mente en una sesión, que pueda hablar del pasado, del presente, del futuro, todo lo que le venga a la mente, así como de sus sueños. Y a partir de esto del discurso que pueda compartirnos, el analista estará en atención libremente flotante. Tenemos que estar atentos a todo y a nada al mismo tiempo. Y en algún momento, algo de lo que pueda decir el paciente nos va a hacer nos va a revelar de alguna manera algún tipo de intervención, algún tipo de situación que vamos a regresársela a los pacientes en diferentes tipos de intervenciones, ¿no? A lo mejor en una interpretación, en alguna confrontación, en algún reflejo de alguna circunstancia. Y ahora, dentro de las técnicas que se utilizan, no abandonamos esta técnica clásica, pero se han agregado otras, porque lo que sucede con algunos pacientes es que primero necesitamos hacer un trabajo en palabras de autores como Winnicott, como Balin, de sostén, ¿no? Como si tuvieran una segunda oportunidad para recibir o para ser recibidos en un ambiente facilitador de su desarrollo psíquico, como si fueran, imagínenselo como si fueran bebés que tienen la oportunidad de volver a nacer y les vamos a brindar todos esos cuidados que los van a ayudar a avanzar en su desarrollo psíquico, porque muchos de ellos no tienen capacidad de simbolización,
no tienen un pensamiento concreto. Y entonces esto no nos facilita poder utilizar la técnica clásica, porque a lo mejor no van a entender ciertas metáforas que les vamos a plantear o las interpretaciones que les hagamos. Entonces necesitamos primero avanzarlos en su desarrollo para después a lo mejor hacer uso de algunas técnicas del ámbito clásico. Desde que inició la pandemia, ya estamos a casi un año, he atendido a través de videollamada o llamada telefónica, y los cambios de los que me he percatado es que con pacientes que ya llevaban trabajando conmigo algún tiempo, podemos pensar algunos meses, algunos años, fue fácil poderse adaptar. Pudimos continuar trabajando de manera normal, no percibí con ellos algo, pues bueno, lo que a lo mejor han ustedes escuchado en otros webinars o seminarios, que ahora resulta curioso el poder entrar, ¿no? A un pedacito de la vida real, por así decirlo, de los pacientes, a sus habitaciones, a sus casas, que de repente se atraviesan sus mascotas. Y a lo mejor sí, era algo que ya nos habían contado y en nosotros se había generado una fantasía, a lo mejor de la habitación, de la mascota, de cosas de este estilo. Ahora nos estamos confrontando con la realidad. Otra cosa que me he dado cuenta con algunos pacientes es que la modalidad a través de videollamada no les ha caído muy bien, se sienten como muy inhibidos a hablar y hemos resuelto mudarnos a llamada telefónica y les ha venido bastante bien. Pueden soltarse, hablar libremente. A ellos ya tuve previamente a la pandemia, hemos estado trabajando cara a cara. Y sin embargo, curiosamente, la videollamada no les pareció como tan agradable, tan bueno, y nos mudamos, les decía, a llamada telefónica. Hay otros pacientes que de entrada comenzamos con llamada telefónica. Hasta ahora no me ha tocado, bueno, creo que un caso que no tomé desde el principio, fue solamente entrevista. Era una adolescente que estaba siendo abusada por, por su padre, y, pero el padre andaba metido en alguna cuestión como delictiva. Yo en aquel tiempo era muy novata en toda esta cuestión y la sugerencia que tuve de mi supervisor fue de no tomar el caso. Y él me explicaba que en estas situaciones más vale referir a los pacientes a una institución donde pueda tener todo el apoyo jurídico que sea necesario. Porque al tener un padre con vínculos con el crimen organizado, por ejemplo, yo podría estar en mucho peligro. Y algo que no debemos olvidar como terapeutas es que tan importante es la vida de un paciente como la nuestra. Y para poder brindar salud mental necesitamos estar en un ambiente donde nos podamos sentir seguros. En ese caso se platica con la familia, se le hace la sugerencia de la canalización a alguna institución que se dedica a ese tipo de temas y bueno, no los dejamos desprotegidos. Es en el caso de pacientes con ideaciones suicidas. Acá la cuestión es que generalmente sabemos que nuestro trabajo está atravesado por la confidencialidad, pero en el caso donde los pacientes tienen algún riesgo de atentar contra su vida, ahí sí rompemos esta condición de la confidencialidad, pero se lo advertimos a los pacientes desde el contrato o el encuadre. Nosotros podemos saber cuando los pacientes dicen, ya me siento mejor por una cuestión de huida a la salud, que esto generalmente ocurre en los primeros meses del tratamiento, donde dicen, ay, ¿qué crees? Que ya me siento mucho mejor, ya nada de lo que tenía, tengo, ¿no? Entonces, quieren emprender la huida, pero esta es una cuestión resistencial. Necesitamos saber cuándo
obedece el deseo de alta del paciente a una resistencia y cuándo es genuinamente porque nosotros también estamos dando cuenta de esos cambios y de esa mejoría. Y nuevamente, lo dejamos un poco como a consideración de los pacientes. Podemos tener a los pacientes a la fuerza. Si ellos ya han planteado la posibilidad de suspender, les notificamos cuáles serían las consecuencias de esa suspensión, ¿no? Porque no es lo mismo suspender un tratamiento a concluir un tratamiento. Sabemos que una psicoterapia o un psicoanálisis no va a resolverle toda la vida ni todos los conflictos. Entonces, a veces cuando suspenden o cuando ellos consideran que ya es tiempo, pero nosotros pensamos que no, decimos, bueno, si esta persona resultó que puede resolver o que pudo avanzar en ciertas situaciones, aunque otras no, también, ¿no? Está en su decisión, se les plantea la posibilidad de que si en un futuro ellos vuelven a tener algún conflicto, puedan regresar. O sea, es una cuestión muy ideal, muy idealista el que todos los pacientes concluyan. Ojalá que todos concluyan, ¿no? Pero no todos concluyen, muy pocos tienen este compromiso para llegar, porque es un tratamiento, sí, de duración variable, pero en los casos en los que yo he podido dar cuenta de cambios más duraderos, es en aquellos pacientes que llevan más de 4 años. Pero no todas las personas ni tienen el tiempo, ni el dinero, ni las ganas, ¿no? Y solamente agradecerles tanto a ustedes como a sus profesores que les hacen la invitación a conocer los enfoques, los diferentes enfoques, para que ustedes puedan tener una visión un poco más realista de lo que sucede, ¿no? Poder disipar a lo mejor estas dudas que ustedes pueden tener, o ampliárselas más para que ustedes puedan resolverlas por otros medios. Pero me parece una iniciativa interesante, que no se quede solamente en lo que leen, sino que lo puedan confrontar con personas que ya nos dedicamos, que les podemos amplificar, porque sobre todo, creo que en todos los enfoques, pero particularmente el enfoque psicoanalítico, a pesar de tener más, a pesar de tener más de 120 años de su descubrimiento, por así decirlo, sigue teniendo detractores, gente que dice que lo que hacemos no es científico, no tiene sustento, y sin embargo, justo eso, tenemos 120 años de investigaciones, de práctica que nos dan cierto sustento, ¿no? Cierto sustento. Y que ustedes lo comprueben a través de preguntar y demás, me parece que es una estrategia muy, muy interesante. Pues agradecerles su interés, sus preguntas. ¿Okay? No importa el enfoque, sino que siempre tengan presente lo delicado de este ejercicio clínico y que puedan estudiar, ¿no? Especializarse en el área que ustedes quieran, la que a ustedes les gusta, que puedan tener esta semillita o esta curiosidad de seguirse preparando, especializándose. Eso será como lo que verdaderamente pueda consolidar su profesión, vaya, esta cualidad de profesionistas. Agradeciendo nuevamente que pues haya aceptado apoyarnos para esta entrevista y para la finalidad de la misma. Y pues más que la entrevista, también agradecerle la información y la experiencia, el tiempo que nos brindó el día de hoy, porque pues finalmente, como comenta, es una actividad que realmente enriquece y que se pone en contraste con el conocimiento que nos podemos encontrar a veces en las aulas, y a veces llegamos al área práctica y decimos, ¿y ahora qué pasó, no? Pero pues bueno, le agradecemos muchísimo en nombre de mis compañeras también. Esperamos que más adelante pues podamos volvernos a encontrar, quizá ya ejerciendo la misma psicoterapia, que es lo que nos interesa. Por supuesto, cuídense mucho y muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. usted. Hasta Hasta luego. luego.